40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos una semana más en 40 años Historia de una época. Estamos en Radio Ya y estamos con JF La Mata. Volvemos a recuperar ese serial que estamos haciendo sobre los presidentes norteamericanos. JF, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas, señor. Aquí andamos. JF, ¿qué tal? ¿Cómo va tu encierro? Bien, bien. Intentando no enloquecer, pues como todos los oyentes, que imagino que también están encerrados. No, aquí en Radio Ya no estamos encerrados. Si estuvieses por aquí por Madrid, estarías aquí en el estudio. Bueno, a ver si... en fin, es verdad que no quiero salirme del 40 años, pero yo creo que es difícilmente hacerlo peor. Creo que una vez más los españoles estamos demostrando... Yo me gustaría ya, porque muchos oyentes querrán escuchar un 40 años para desconectar del asunto, que nos metamos ya en un poco de evasión, ¿cierto? Oye, hace un par de episodios, hace un par de semanas, para los oyentes de Radio Ya, habíamos iniciado hoy es el segundo capítulo de los presidentes norteamericanos, ¿no? ¿Dónde nos habíamos quedado? Pues estamos en Franklin Delano Roosevelt. Efectivamente. Cuéntanos un poco cómo se produce la elección de Delano Roosevelt y luego, a partir de ahí, si no me equivoco, es cuando ya empieza la limitación de mandatos, ¿no? Eso es, porque Franklin Delano Roosevelt tiene el récord de reelecciones. En Estados Unidos no estaba bien visto que un presidente fuera reelegido más de una vez, pero legalmente no estaba impedido. Simplemente pues no se había dado el caso. Se suponía que un ciclo político son 8 años, pero bueno, pues no había ninguna ley que lo impidiera y por eso Franklin Delano Roosevelt pudo ser presidente reelegido hasta en 3 veces, porque recordemos que Franklin Delano Roosevelt fue elegido presidente en el año 32 y fue reelegido en el año 36, en el 40 y en el 44. Es decir, 4 veces, lo que pasa es que luego fallecería, ¿no? Claro, el último mandato, él fue reelegido en noviembre del 44, pero se murió en el 45. Entonces, el último mandato no lo pudo concluir. Y teniendo rivales, o sea, él era demócrata y los republicanos presentaban candidatos. Es verdad que las dos últimas, la del 40 y del 44, están muy afectadas por lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que es el otro punto, digamos, que marcó su mandato y lo que en el fondo salvó la economía norteamericana. Ya decía el otro día que aunque Roosevelt ha quedado en la historia por el New Deal, el intervencionismo en la economía, no fue el New Deal lo que salvó de la crisis a Estados Unidos. Es que hay que recordarle a algún politicucho español que habla del New Deal. El New Deal, para que nos hagamos una idea, pues es la intervención del Estado donde Estados Unidos no estaban acostumbrados. Una intervención de una manera bastante light, para entendernos. Pero aquello no fue ni mucho menos un triunfo. Otra cosa es que fue una imagen cosmética, pero que es que el Estado norteamericano intervenía en la economía, ¿no? Pero tampoco fue hay que tener en cuenta que el mandato de Hoover, que quedó, digamos, marcado por la crisis, continuando con la historia de lo que había sido el republicanismo en los años 20, de lo que había sido tanto Coolidge como Harding como él, era la política del dejar hacer. Dejemos hacer, dejemos hacer, dejemos hacer. Y esa imagen, ese tipo de gobierno, muy liberal furibundo, había quedado con muy mala imagen, porque se le culpó de no haber sido capaz de prever un crack. Entonces, el New Deal se convirtió en una especie de forma de campaña, es decir, yo soy diferente. Yo sí puedo tomar medidas que afecten a la economía, yo sí puedo, digamos, devaluar el oro, yo sí puedo tal. También hay que decir que otra cosa que hizo Roosevelt, que se cargó la ley de la ley seca, que no tiene nada que ver, pero permitió a los americanos poder volver a beber, a estartarse, cosa que seguro que muchos agradecieron. Entonces, al final el New Deal se convirtió en una gigantesca campaña a favor del intervencionismo y, vamos a hacer una cosa en favor del New Deal, no empeoró el país. No resolvió la crisis, pero no lo empeoró, con lo cual... como imagen cosmética, por seguir la palabra que usted ha usado, sí funcionó. Aunque realmente lo que curiosamente salvó al país y lo movilizó fue la guerra. Es una cosa que es muy americana. Claro, efectivamente la guerra, pero la guerra que venía muchos años después de ser reelegido. Pero claro, a partir de la guerra, Estados Unidos queda como la potencia omnipresente, ¿no? Claro, la guerra, recordemos, es del año 41, aunque hay que decir que desde el principio, desde el año 39 que estalla la guerra, el Franklin Delano Roosevelt hace declaraciones muy favorables hacia
Reino Unido. Y de hecho les manda ayuda mucho antes de que estalle el conflicto. Aunque evidentemente que en Estados Unidos había un gran problema, que es que había un sentimiento todavía muy de no nos metamos en las guerras mundiales. Había muy mal recuerdo de la Primera Guerra Mundial y estaba aquel lema de back to normalcy, vuelta a la normalidad. Decía, oye, estos son jaleos de los amigos europeos, vale, mandemos ayuda a los británicos, pero no nos metamos, ¿no? Hay que admitir una cosa muy curiosa de la etapa de Roosevelt, que es que si había un momento en el que estaba justificado que se hubieran creado algún tipo de movimiento sindical fuerte, que nunca lo ha habido en Estados Unidos, o un grupo socialista, comunista o fascista, es en ese periodo, y consiguió él frenarlo. O sea, que eso sí es una cosa que la sociedad norteamericana pues demostró ser diferente a cómo son las sociedades europeas e incluso de la Europa del Este, a la que también le podemos dedicar un serial muy interesante al mundo del imperio comunista de la Europa. Cuando acabemos este serial empezamos con el mundo, empezamos con la Revolución Rusa, si quieres. Claro, y todo lo que fue el mundo comunista desde Rusia a Mongolia con todas las tiranías. Eso es. En el caso de Estados Unidos, eso se evitó. O sea, siempre han tenido una sociedad obrera bastante domesticada en comparación con lo que sería Europa y Estados Unidos. Y como todo el mundo sabe, todos los oyentes ya saben, lo que justificó la intervención de la guerra es cuando Roosevelt toma medidas contra Japón, como por ejemplo el bloqueo de hidrocarburos hacia Japón como gesto para ayudar a los aliados, es lo que servía de excusa para que Japón haga lo que todo el mundo sabe que es el bombardeo de Pearl Harbor, que es lo que desatará que Estados Unidos intervenga en la Segunda Guerra Mundial y además en la mejor situación de cara a la propaganda, que es como Estado atacado. Es una cosa que está siempre en contra de las potencias del eje, que es que los aliados pueden, digamos, vender muy bien, y es verdad que fueron ellos los atacados, porque por mucho que tú tomes medidas como un bloqueo de hidrocarburos, pues el que ha lanzado bombas en territorio, digamos, de tu país ha sido el rival. Por tanto, oficialmente Estados Unidos fue un país atacado y por eso entró en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es verdad que yo creo que estaban provocando esa entrada con lo que tú acabas de comentar, el bloqueo de hidrocarburos a ni más ni menos que a Japón, ¿no? Y eso lo hacía complicado. Japón, hay que decir que en ese ataque, ahora todo el mundo dice que el bombardeo de Pearl Harbor pues fue una mierda, porque en el fondo no estaba la gran armada americana allí, no estaba lo más gordo que tenían. Pero en aquel momento, si usted mira la prensa de aquel momento, se vio como un golpe espectacular, porque la imagen que se da es como que Japón ha hundido una poderosísima armada norteamericana, y es un momento en que Japón está dando la imagen de ser un país espectacular en tema armamentístico, ¿no? Porque ha invadido prácticamente todo el sudeste asiático, ¿no? Ha invadido Indochina, ha invadido gran parte de China, ha invadido Hong Kong, ha invadido Birmania, ha invadido Indonesia, en Filipinas, donde estaban los americanos, les ha echado a patadas prácticamente, con lo cual erróneamente los medios dicen, ahí va, pues Estados Unidos ha recibido una paliza y tal. Evidentemente era lo que necesitaba Estados Unidos para intervenir con movilizarse, acabar con el desánimo que tenían y decir, venga, vamos a animarnos, vamos a lo que es una de las grandes armas, y esto puede sonar ridículo, pero se ha venido muy bien a lo largo de su vida anímicamente, ser los buenos de la película. Vamos a ser los buenos de la película, venga, vamos a salvar al mundo. Entonces tienen que vender como villanos a los atacantes, lo cual no era muy difícil, dadas las bestialidades que estaban haciendo alemanes y japoneses, y de repente recuperan ese ánimo mítico de los americanos para entrar a lo bestia en la guerra, porque sabe usted que en cuanto Estados Unidos declara la guerra a Japón, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, y no solo ellos, todos los países del eje, que son más, lo que pasa es que nunca se habla de ellos porque eran muy pringados, Hungría, Bulgaria, todos estos declaran la guerra todos a Estados Unidos, pero ni pegarán un tiro allí, porque Estados Unidos entrará su guerra principalmente en el Pacífico, que es la guerra de aviones entre los japoneses y los norteamericanos, ¿no? Hay que decir que Franklin Delano Roosevelt en ese momento da discursos que parece realmente el héroe de una película de James Bond. Usted mira el discurso que dio Franklin Delano Roosevelt para declarar la guerra a Japón, y no dice declarar la guerra a Japón, dice las potencias que luchan por la conquista del mundo se acercan a este hemisferio, pero Estados Unidos estará en su lugar y salvará al mundo de todos estos, con lo cual es un discurso en el que no está diciendo un país contra otro. Usan la jerga que les gusta mucho a los americanos del bien contra el mal. Nosotros somos el bien contra los otros que era el mal.
Y entonces, bueno, y eso hay que admitir que ayudó muchísimo a los americanos a salir a luchar, porque, bueno, a levantar el ánimo y decir, venga, estamos luchando contra los malos, vamos aquí a salvar a Europa. Y aunque es verdad que eso provocará una cosa muy muy curiosa, ¿no? Que es la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eso era algo que parecía casi imposible. Recordemos que la Unión Soviética era un país que era como el malo oficial para todo el mundo. Era un país que desde que se había producido la revolución, ningún país prácticamente había querido mantener relaciones diplomáticas con ellos. España no tuvo embajador en la Unión Soviética hasta la Guerra Civil. Hasta durante la República no se había querido reconocer. O sea, ya muy al final de la República cuando por fin mandan un embajador porque básicamente queremos su dinero y su ayuda, el Frente Popular. Pero hasta ese momento no, porque nadie quería tener relaciones con ellos. Era un país raro, un país como Mordor. Nada quiere. Y de repente aquí, básicamente por iniciativa de Winston Churchill, dice, oye, el enemigo de mi enemigo tiene que ser mi amigo. Y entonces pues consigue la famosa foto que la gente tiene de la conferencia de los tres presidentes, de Churchill, Roosevelt. La de Yalta, ¿no? O la de Irán. Sí, la de Yalta, porque Paul ya no estará. Ya se habrá... Ya había fallecido. En Yalta es la que están, siempre sentados para que la gente no se dé cuenta que iba en silla de ruedas. Ya sabe usted que el Roosevelt, aparte, decían que tenía que tomar algunas sustancias poco recomendables para que no se notara mucho lo dolorido que estaba el hombre. Pero bueno, ya digo, todo el tema de que si se drogaba o que si estaba en silla de ruedas son cosas de a posteriori. En aquel momento, dio una imagen de presidente fuerte, que es otra cosa que hace falta que es muy importante en las guerras para que triunfe la propaganda. Eso funcionó muy bien. Ya digo, se murió sin que prácticamente nadie se enterara que había sido siempre un inválido, lo cual no significa que no pudiera ser un presidente duro. Y la gran ventaja que tuvo de morirse Franklin Delano Roosevelt en 1945, por cierto, el mismo mes en el que murieron Hitler y Mussolini, es que se libró ante la historia del San Benito que quedó en las manos de su sucesor, que es uno de los crímenes contra la humanidad más difícilmente discutible. Oye, y antes de continuar, sí me gustaría muy rápidamente, desde el 32 hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue su mandato? ¿Cómo fueron esos años? En 1945 fue cuando la diñó. Sí, no, pero ¿cómo fue su mandato? Quiero decir, porque ya es más conocido, desde el 32 hasta el 40. Que es cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, pero esos años, ¿cómo estaba después del crack del 29? ¿Cómo estaban los Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Pinceladas, Sí. Aquí es complicado explicarlo. Fíjese, hay que entender en qué momento está el mundo, porque si su pregunta es, claro, si seguía el país en crisis económica, seguía en crisis económica el país, o sea, no seguía habiendo un gran número de paros. O sea, el paro solo se resolvió cuando el gran número de parados se les puso un arma en las manos y se les mandó a luchar al Pacífico. Pero anímicamente sí mejoró el país. Por cierto, Roosevelt, no se sabe mucho, pero a él se lo intentaron cargar en un momento. O sea, en un momento hubo un atentado en febrero del año 33 en el que un tío en aquella época de tanto magnicidio y tal, ya se habían cargado en Estados Unidos ya se habían cepillado a 3 presidentes por asesinatos, ¿no? A McKinley, a Lincoln y a Garfield. A un tío llamado Josep Zangara le intentó matar a tiroteos, que era un italiano que estaba por ahí inmigrante. Lo que pasa es que no le dio y se cargó en cambio al alcalde de Chicago que estaba al lado, pero fue un atentado fuerte del que se habla muy poco. Podría haber estado Roosevelt en la lista de presidentes asesinados, ¿no? Por lo cual sí sirve como símbolo de descontento. Pero por poner ejemplo de cosas que hizo él hasta ese momento, básicamente yo diría 3 palabras: rearme, economía de guerra, que es lo que más le sirvió, y luego la ley Wagner, que es lo que le permitió, digamos, hacerse amigo de los sindicatos. Una ley que daba un poco de voz a que hubiera sindicatos. En el fondo es curioso, es hacer una ley que haga lo contrario de lo que dice. O sea, una ley que oficialmente da más fuerza a los sindicatos, en la práctica se lo dio menos porque al tenerles contentos les tienes de tu lado. O sea, ¿cuál es el sindicato más fuerte? El que está cabreado. ¿Cuál es el sindicato menos fuerte? El que es amigo tuyo. ¿Qué hizo Roosevelt? Hacer una ley a la carta para llevarse bien con los sindicatos y os voy a dar puerta y tal. Y muy parecido luego, por cierto, a la organización sindical que tendría el franquismo. Es decir, les quiero dentro del sistema y así no les tengo fuera haciendo huelgas generales ni parándome los ferrocarriles. Con lo cual, la ley Wagner, ahí puede ser otra ley interesante, la hizo el senador Robert Wagner, de ahí viene el nombre, como forma de Roosevelt de, digamos, evitar que hubiera una imagen de huelgas generales, parones en las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya digo, lo mejor, por resumir a Roosevelt, es la imagen. O sea, fue un auténtico propagandista
y eso es importante para que la gente no se cabree. O sea, lo importante que hay que conseguir para que un país aguante es que la gente no esté en la calle. Si la gente está en la calle abucheándote en la puerta o bloqueando a los pocos puestos de trabajo que haya, no avanza el país, ¿no? Entonces, él consiguió con el New Deal que aunque la crisis estuviera, la gente se le quitara un poco la imagen de cabrería, de se están haciendo cosas. Luego sigo en paro, pero bueno, el gobierno está haciendo cosas. ¿Y cuándo quejó esto a la gente en paro? Pues cuando la gente en paro le dio una metralleta y dijo, venga, vete al Pacífico a matar japoneses. Y entonces ya, digamos, se acabó la imagen de paro. Y aparte, como aplicas leyes de economía de guerra, puedes controlarlo todo y digamos que a la vuelta ya la economía está un poco más disparada, ¿no? Que Oye, lo que podría resumir el mandato de Rusia. Por cierto, también hay que, en honor a la verdad, luego se ha escrito mucho sobre la mujer de Roosevelt, ¿no? Y sus tendencias sexuales, sí. Vamos, hubo mucha controversia, aunque en ese momento yo creo que esa controversia no existía, eso ha venido después. Bueno, ¿no? claro, aquí tenemos un problema con el tema de los presidentes norteamericanos, que es que casi todos han tenido leyendas de esta naturaleza. O sea, quitando un caso que luego hablaremos, que es el que nadie puede discutir porque dejó sobrada muestra escrita, el de Kennedy, de prácticamente todos, desde Nixon hasta tal, ha habido siempre alguna leyenda negra sobre... Claro, tengamos en cuenta que Estados Unidos es una sociedad muy conservadora, donde ahora quizá un poco menos, pero históricamente una infidelidad podía justificar que perdieras el puesto de senador, ¿no? Con lo cual, al ser una especie de tabú prohibido, da más gracia a la prensa, digamos, especular sobre si ha habido algún tipo de infidelidad, porque es una infidelidad que, digamos, podría costar un puesto. En el caso de Eleanor Roosevelt, sí es verdad que hay una teoría que es la de las cartas, ¿no? De que dicen que Eleanor estaba desempacando unas maletas de Franklin y entonces encontró un paquete de cartas de amor dirigido a su secretaria personal, Lucy creo que se llamaba, donde decía en la carta que efectivamente había decidido dejar a su mujer y irse con ella. Claro, Eleanor Roosevelt era el símbolo de fue en ese momento, luego quedó muy eclipsada por otros casos que vinieron después, como Jackie, pero en ese momento era como una mujer fuerte, que aguantaba, que ha muerto su marido y está ahí firme de pie en la toma de posesión del siguiente, ¿no? Hay una canción llamada Eleanor Rigby de los Beatles, dedicado a Eleanor Roosevelt. Claro, pues entonces que efectivamente que ella encuentre unas cartas que estaría diciendo que iba a dejarla, pues efectivamente no ayudaba mucho a esa imagen, pero lo pensara o no lo pensara Franklin Delano Roosevelt, la realidad es que no lo hizo. Por tanto, no sabemos si es que se lo pensó y no lo hizo, o lo tenía pensado hacer para años después y con la guerra fue aplazándolo. El hecho es que no lo hizo, pero bueno, esa historia de la secretaria Lucy, pues sí está, por desgracia, en la historia del personaje, pues como también sus elecciones, que también supongo que no habrá sido el único presidente, pero es el que más... Bueno, también Churchill se metía a muchas cosas, ¿no? Sí. Una cosa muy triste es que si cogemos los presidentes de los años 30, uno de los más austeros y los que no consumía alcohol era Hitler, y mire usted cómo acabó, con lo cual ya no sabe uno de quién fiarse. Pero bueno, tanto en la década 80, pues consumir cosas pues tampoco era una novedad para un mandatario, ¿no? Harry Truman, que era el vicepresidente y es el que va a asumir la presidencia después, es, digamos, al que le tocó el papel de acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo raro de Harry Truman es que Harry Truman no tiene ninguna responsabilidad en el tema de Normandía, porque eso todavía era Roosevelt el que lo ordenó, pero en cambio sí tiene toda la responsabilidad en el uso de bombas nucleares para aniquilar a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y aquí, claro, desde la comodidad que da comentarlo con la distancia, es algo que es muy interesante preguntarse por qué lo hicieron. Alemania ya había caído. Japón no iba a aguantar mucho la guerra ella sola. Claramente Japón estaba reteniendo la guerra únicamente para intentar mejorar las condiciones de rendición. O sea, no quería una rendición incondicional, quería una reunión con condiciones. Un poco qué autonomía podría preservar, tal. Y en ese momento Estados Unidos lanza una bomba atómica contra dos poblaciones civiles. Si existe algún tipo de legalidad internacional, como la Convención de Ginebra, algo que se echará muy en cara, quizá con razón, a los alemanes y japoneses durante los juicios de Nuremberg y Tokio, está claro que el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki no entraba dentro de la Convención de Ginebra, con lo cual creo que objetivamente se podría, usando la léxica de ellos,
teníamos que concluir que es un crimen contra la humanidad. Y aunque el que lanzara la bomba fueran los soldados del Enola Gay, eso fue ordenado directamente desde el teléfono presidencial. Eso es. Entonces, claro, es muy llamativo aquello. La teoría más lógica que yo veo de por qué lanzaron esa bomba atómica era porque habían desarrollado la bomba atómica, sabían que después de la Segunda Guerra Mundial iba a haber una especie de lucha en juego por ver qué país se convertía en el nuevo árbitro del mundo, el puesto más deseado. Había, como usted sabe, 2 competidores para ese puesto, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, y entre Estados Unidos digo, venga, aquí hay que dejar claro que el proceso de reconstrucción del mundo lo vamos a pilotar nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros? Porque tenemos la arma más fuerte, la bomba atómica. ¿Y cómo demostramos que tenemos la arma más fuerte? Usándola. Y la lanzaron, porque si no, no tiene mucho sentido. Yo sé que los americanos dirán, bueno, pero es que gracias a esa bomba atómica murió menos gente porque a lo mejor Japón hubiera alargado la guerra otros 3 meses. Puede ser. La pregunta que yo hago es, si la guerra se hubiera alargado 2 o 3 meses más, ¿quién hubiera muerto? Seguramente pilotos y soldados en el Pacífico. Hubieran llenado todavía más de cochambre y de escombros de soldados muertos las mares del Pacífico. ¿Pero hubieran muerto mujeres y niños? No, claro. Porque lo que está claro es que Hiroshima y Nagasaki eran poblaciones llenas de mujeres y niños, eran poblaciones civiles. Por tanto, eso está ahí en la historia, nunca será juzgado porque ya pasó el tiempo para hacerlo, pero está allí. Y es algo que, por desgracia, está en el historial de mucha gente, pero en primero de la lista de Harry Truman, que tiene eso en su historial, sin que nadie le haya nunca juzgado por ello. Y bueno, y está allí y él lo asumió. Hay que admitir que a él le tocó afrontar la decisión de decir fuego, pues nada, pues la tomó. ¿Qué vamos a decir? Pues la tomó. No sé muy bien. Bueno, él era vicepresidente y acaba el mandato, pero luego ¿sería reelegido Truman? Sí. Además, daría pie a una de las fotos más famosas de la historia, porque él como sabe, como Roosevelt se muere nada más ser reelegido, pues él tenía 4 años de margen, y en el 48 se vuelve a presentar y vuelve a ser reelegido, y en esas elecciones todo el mundo le da por perdedor. O sea, todo el mundo asume que va a perder, porque es muy habitual. Me recuerdo, por ejemplo, Churchill pierde las elecciones nada más acabar la Segunda Guerra Mundial y gana Aldie. Es verdad que luego volverá, pero en ese momento pierde. En cambio, Truman, por sorpresa, gana. Y para desgracia del republicano Dewey, que vio el titular más triste de toda la historia periodística, que es leer en la prensa Dewey gana a Truman. Si la gente pone en internet Dewey defeats Truman, verá la imagen de Harry Truman sonriente enseñando la portada del periódico, porque estaba todo el mundo tan seguro de que ganaba Truman, de que perdía Truman, que salió de titular de periódico. Y entonces, claro, fue el cachondeo. Ha quedado en la historia de los titulares de periódico el error garrafal de titular todos los periódicos Dewey defeats Truman, cuando fue al revés. Siempre que hay un candidato que tiene todas las de perder en Estados Unidos, dice, acuérdense del Dewey Truman. Nunca ha vuelto a pasar, pero es algo que siempre se recuerda como el día que fallaron todas las quinielas de un candidato norteamericano en unas elecciones. Entonces el pobre Dewey, que ya había perdido frente a Roosevelt en el 44, en el 48 estaba como seguro ganador y perdió también. Los republicanos volvieron a perder y fue Harry Truman el que ganó, y estuvo 4 años más, marcados básicamente por la Guerra Fría, que es lo que dominó todo el Por cierto, perdóname, paisaje, ¿no? En el 44, cuando se producen estas elecciones que gana Truman ya estaba muy enfermo, es decir, que el presentarle fue, el saber que no acabaría su mandato, ¿no? Claro, pero la gente no lo sabía. Lo sabía él, seguramente, pero la gente no lo sabía, con lo cual por eso fue a votarle pensando que iba a ser un mandatario, estaba dando imagen del mandatario fuerte, y eso significa que estaba muriéndose el hombre. Y en el 48, pues Truman, en cambio, ya asume el rol de reemplazar a la imagen, y seguramente el tema de la bomba atómica también le ayudó, porque recordemos que la gente en tiempos de guerra quiere presidentes duros, y más duro que lanzar una bomba atómica y llevarte por delante a mujeres y niños, ya me da usted lo que habrá. Con lo cual, no hubo una gran crítica ni en Europa ni en Estados Unidos a lo que había hecho. Si hubo alguna crítica, pues sí, el mismo Albert Einstein, que lo criticó, había estado a favor. Lo que pasa es que Einstein quería que la bomba atómica se usara contra Alemania. También hay teorías muy curiosas de por qué si tenía la bomba atómica no la lanzaron contra los alemanes, ¿no? Hay quien dice que en la mentalidad norteamericana pues era más fácil lanzar una bomba contra amarillos que contra occidentales, porque somos así. En el fondo tenemos una parte en la que parece que nos duele más el niño alemán, que se parece más a nosotros, que el niño japonés. Estas son teorías realmente especulativas, nunca sabremos lo que está dentro de la cabeza de ellos. Lo único que sabemos es que lanzaron la bomba y se cepillaron esas 2 ciudades y no lo lanzaron contra Alemania.
la Unión Soviética también desarrolló una bomba atómica. Para decir, ¿qué pasa? ¿Que os creéis los mejores? Pues nosotros también. Pero ellos no la lanzaron contra nadie. Con lo cual, ahí, punto a favor de los rusos y en contra de los americanos. Son los únicos que entendieron que tenían que dar esa imagen de fuerza al mundo. Una cosa muy absurda y muy curiosa, pero bueno, es que Japón, a partir de ese momento, ha sido siempre aliado de los norteamericanos, en todo. En la constitución que tienen los japoneses prácticamente se hizo al dictado de Douglas MacArthur. Es verdad que MacArthur tuvo un gesto de mucha habilidad, que dijo, venga, nos cepillamos a todo el mundo que haya tenido algo de poder por aquí, primer ministro, generales, militares, pero respetamos al emperador. Eso fue una gran medida de inteligencia. Sí, sí. Porque la sociedad japonesa tenía al emperador, que evidentemente era cómplice de todos, y todos los militares antes de invadir algo iban a rendir a anunciar al emperador, me comprometo a invadir Filipinas en una semana. Y si eran menos tiempo te condecoraba, y si eran más, supuestamente habías decepcionado al emperador. O sea, todas las invasiones habían pasado por su mesa, por su corte. Sí, pero estuvo hábil. MacArthur se dio cuenta que la sociedad japonesa tenía a su emperador como si fuera, en el caso de España, la religión católica. Igual que España, una de las grandes cagadas de la República fue no entender lo que era para una gran parte de la sociedad el permitirle hacer su desfile en Semana Santa, su misa y su tal. En el caso de la sociedad japonesa había una figura, un sentimiento casi religioso hacia su jefe del Estado. Usted respete al jefe del Estado y la sociedad japonesa le respetará. Lo hizo, también es verdad que Hirohito era un mandatario especialmente listo para lo joven que era un chaval, pero entendió muy bien que tenía que entrar en mea culpa. Y la sociedad japonesa, curiosamente, tenía cierta actitud de gratitud hacia los tíos que habían volado 2 ciudades. Y durante toda la Guerra Fría, Japón se ha incondicional con los Estados Unidos. O sea, máximo apoyo en todo. Y es curioso, todos los primeros ministros, o sea, todos los responsables de la Segunda Guerra Mundial fueron ejecutados, pero mientras que en Alemania los tiraron en cenizas al mar, sin tumba ni nada, en Japón están en el mausoleo de mandatarios, en el mismo mausoleo de todos. El mismo mausoleo que está en Mutsuhito y tal, está también Hideji Tojo, y todos los generales responsables de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Y una actitud un poco rara, deportiva. Y entonces todos los primeros ministros que llegan todavía siguen rindiendo homenaje al mausoleo de héroes donde están enterrados también los mandatarios. No podemos jugar, no podemos juzgar con los ojos occidentales la cultura japonesa y lo que sienten por sus héroes, porque claro, aquí nos ha llegado mucho de la guerra del Pacífico y de las barbaridades japonesas, pero olvidamos mucho las matanzas de los aliados en Oriente, que fueron muchas y variadas. Sí, ¿no? Esto ya sabe que una guerra de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial no se libra a nadie, ¿no? En el caso de de Churchill, tendrá siempre el tema de Dresde, que es una de las bombardeos de una población civil más absurda, de parte de él. En el caso de Gaulle tiene la matanza de los túneles de Stuttgart, que eran los gentes que venían, sabe que en Stuttgart se habían refugiado muchos civiles alemanes, y entonces se dieron cuenta los mercenarios que venían de África, contratados por De Gaulle, de que iban a tener material para pillaje, violación y tal, y gente, ¿no? Cuando los rusos entran en la ofensiva de Silesia, entran arrasando con todo. Con lo cual ahí ningún país puede, digamos, estar muy orgulloso. En el fondo, lo que más destroza a Alemania no son tanto sus crímenes civiles, que tiene de matutiplén, el bombardeo de Covent y tal, como el plus por eso saca siempre eso, porque se sabe que es el punto que les hace quedar peor ante la historia, el plus de el genocidio de los campos de concentración, ¿no? Esa es la parte, digamos, porque en cuanto, si quitáramos el holocausto, que aunque le dé rabia a Jean-Marie Le Pen, quizá que es un detalle, no se puede quitar. Si quitáramos ese tema, como decía Le Pen, como un detalle, el nivel de matanzas sería muy equilibrado. O sea, no sería muy diferente las matanzas alemanas nazis de las matanzas japonesas, que por cierto Japón en China o en Filipinas hizo auténticas barbaridades, de las matanzas que hicieron los franceses con De Gaulle, que las matanzas que hicieron los británicos, que las matanzas que hicieron los americanos, que las matanzas que hicieron los rusos. Lo que pasa es que, claro, usted mete el componente, digamos, del holocausto y entonces efectivamente, como eso es indefendible, no hay atenuante que justifique aquello, pues saben que eso a nivel, digamos, de imagen, esto es una guerra, no nos engañemos, también es una batalla de propaganda. Pues eso, sabe que a nivel de propaganda, pues juega a favor de los aliados, y por eso los aliados siempre destacan eso. Porque saben que si se pusieran el acento de los aliados en las matanzas de guerra, de la retaguardia, la gente le diría, a ver, ¿y las vuestras qué? Entonces dicen, bueno, pues no hablemos de eso, centrémonos en el holocausto. Oye, me parece lógico que lo hagan, porque realmente ahí el propio Hermann Göring reconoció en el juicio de Nuremberg que era lo que se había destrozado. Así que si no, dentro de Göring intentó convencer a todo el mundo de que él no sabía nada. Difícil de creer, pero bueno, él reconoció en ese juicio que si no hubiera sido por eso, pues hubiera habido alguna esperanza de
ser más comprensivos hacia su gestión, pero con eso no había nada que lo salvara y tenía razón. O sea, quedaron destrozados para pero siempre. tampoco Rudolf Hess pegó un solo tiro y se pasó toda su vida en la cárcel hasta que lo ejecutaron o lo suicidaron, ¿no? Bueno, el Rudolf Hess es un caso especial. Rudolf Hess, como usted bien sabe, que su único delito en la guerra fue lanzarse en paracaídas para intentar conseguir la paz. Una paz absurda con los británicos, pero tenía claro que tenía. Rudolf Hess le pilló ese lugar. No podemos permitir que esté por ahí libre el lugarteniente del Führer, ¿no? Y entonces le condenaron una cadena perpetua al hombre sin saber si estaba loco o no, causa que yo creo que no sabía nadie. Y era de los pocos nazis que tenía tumba y hace poco se la quitaron, porque como iban todos los neonazis en los aniversarios de su muerte / suicidio / lo que fuera ahí a celebrarlo. La absurdo de Rudolf Hess, si un día digamos también un serial a la historia del Tercer Reich, es que Rudolf Hess estuvo, creo que desde el año 66 hasta el año 89 como único prisionero en toda una celda. 100 soldados y 100 gentes y funcionarios en una enorme prisión que era la prisión de Spandau, que era como si fuera, no sé, la de Alcatraz de Estados Unidos, pero con un único prisionero. No sé ni cómo se sentiría él diciendo ¿qué hago yo aquí? Como único prisionero, porque sabe usted que se hizo una prisión especial para los nazis. Supuestamente eran tan malos que tenía que hacer una prisión para ellos solos. Era Spandau. Entonces se fueron muriendo los demás o liberándole y se quedó solo él como único desde el año 66 hasta el 89, que un día, si nos queremos la versión oficial, pues dijo, mira, pues ya estoy harto, ya... No, lo ejecutaron y cogió y se ahorcó. Después de estar viviendo solo, no he contado bien, 66 al 89 son 25 años, ¿no? 25 años aproximadamente, solo, sí. Una prisión con 100 tíos custodiándole. Bueno, una cosa original, la de Rudolf Hess. Pero bueno, en el caso de los americanos, ya digo que ellos mismos saben que el tema del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki no es su mejor momento de cara a la sensibilidad que hay hoy en el tema de las guerras, y verá usted que ya no lo conmemoran. Durante un tiempo estuvieron conmemorándolo, pero yo creo que desde Clinton se dieron cuenta que aquello de lanzar bombas contra niños y tal, pues ya no está bien visto y entonces ya no lo celebran, porque se han dado cuenta que no es buena idea y aparte sigue siendo aliados de Japón. Tampoco es cuestión de Japón de saber, ¿recordáis cuando volamos a vuestros niños? Que bien, ¿eh? Entonces ya no han decidido que desde Clinton para adelante ya no era un momento que convenía, digamos, celebrar. Oye, con Harry Truman, a partir de Harry Truman, que gana las siguientes elecciones, con lo cual las siguientes elecciones... Eso sería en el 48, está hasta el 52, se produce el bloqueo a España, donde también colaboran los Estados Unidos, pero a partir... Pero con el una cosa curiosa le voy a decir, Eso es. La prensa española no tiene mala imagen de Franklin Delano Roosevelt, que es una cosa interesante, y sí la tiene de Harry Truman. De Harry Truman, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Cuando Harry Truman apoya el bloqueo a España, desde que el bloqueo es muy relativo, al final el bloqueo fue más, ¿cómo decirlo?, otra vez propagandístico que real. O sea, la ONU lo único que hace es una recomendación. La ONU tenía totalmente poder para haber dicho no reconozco a España y reconozco a esos 4 viejos que están en México diciendo que son el gobierno de la República en el exilio. No les hizo ni caso a los de México y hizo bien porque los de México eran pocos, no representaban a nadie y estaban peleados entre ellos. O sea, estaba por un lado estaba Llopis, por otro Negrín, por otra, con lo cual ellos mismos tienen mucho mérito. O sea, el gran fracaso del gobierno de la República en el exilio, en gran medida, es la propia inutilidad de los que estaban allí. Además, porque cuando pierden la guerra empieza en una lucha de egos de quién tiene la culpa. Fue culpa tuya, no, fue culpa de Prieto, no, fue culpa de Negrín, no, fue culpa... Escriben artículos brutales unos contra otros, por lo cual no sé de qué se sorprenden de que nadie los tomara en serio. No hicieron nada bien. El único que intentó acercarse a los británicos fue Prieto, que hizo ahí alguna reunión con algún ministro británico. Venga, que de verdad, que yo soy legítimo, venga, y me hago una foto con don Juan de Borbón, a ver si así ves que en el fondo no soy comunista y tal. Pero no consiguieron nada. Y la ONU lo único que hace es reconoce al gobierno de España, que es el problema, reconoce como gobierno legítimo de España, el de Franco, con lo cual crea, en la misma orden en la que se dice no recomendamos tener embajadas en España, en esa misma reconocen a Franco como gobierno legítimo, con lo cual está claro que ya no nos sitúan en ninguna órbita de un gobierno títere o un gobierno colocado por Alemania e Italia, que es lo que querían los exiliados. Ellos decían que la ONU diga que España fue la primera invadida por el nazismo y por lo tanto tiene que ser liberada y que la Segunda Guerra Mundial no habrá terminado hasta que no se libere España. La famosa nota de condena de la ONU al régimen de Franco, en el fondo es un gran favor a Franco, porque está reconociendo como gobierno legítimo y está diciendo que no es un gobierno puesto por Alemania e Italia, sino que es un gobierno que en un momento determinado les apoyó
y por eso no recomienda tener embajadas allí. Y entonces, pues efectivamente, lo que hace Estados Unidos es no tener durante un tiempo embajador en España, muy poco. Se va también durante un tiempo el embajador británico. Britania había reconocido a España tras acabar la guerra civil. En ese momento, en el año 46, retira el embajador y luego volverá enseguida. Pues efectivamente lo retira durante un tiempo. Y como usted bien sabe, toda América Latina se moviliza a favor de España. Y España dice, no, la ONU dice, oye, que recomendamos... Toda Hispanoamérica menos México, efectivamente, ¿eh? Sí, en México es verdad que México no reconoce a España hasta la vuelta hasta el rey Juan Carlos, que es el tío que visitará México. Pero todos los gobiernos que están, que son casi todos gobiernos militares, desde Paraguay, donde ya está Stroessner, hasta Argentina, con Perón, que es un discurso brutal de apoyo a España, de amamos a España, además, curiosamente, ¿qué le iba a decir? Perón, que tendría una evolución rarísima, pero Perón en ese momento dice, ¿cómo se pide a España unas condiciones que no aplican la mitad de los países que estamos aquí? Que es una cosa que es muy admirable. Es verdad que él no lo decía pensando en América Latina, él lo decía pensando en Europa del Este. Y él decía, ¿cómo es posible que se diga que no se recomienda mandar embajadores a España porque es una dictadura, cuando la mitad de los que estamos aquí son dictaduras? En referencia, él lo decía pensando en los comunistas, porque verdad que ahí estaba Rusia, que todavía Rusia en ese momento tenía 3 votos porque estaban por separado 3 países de la Unión Soviética, que eran Rusia, Mongolia y otro más que estaba por ahí, Ucrania. Luego se fusionarían en un único voto, que era la Unión Soviética. Pero se hubiera aplicado a la propia América Latina y casi toda. ¿Qué país era democrático en América Latina? En aquel momento, el número de países democráticos en aquel momento, les recuerdo a la gente, en el año 1945, no llegaba a 10. Según, si contamos algún país que está en posición dudosa, como puede ser Grecia, estamos hablando que había 8 países que aplicaban una democracia de partidos como la que podemos entender ahora. Ese era el mundo que estaba en 1945. O sea, no es raro que en ese momento no hubiera una especie de comprensión hacia el tema de las dictaduras, porque todavía no existe la concienciación que tenemos ahora de que el Estado, porque esto cambia con la época, ¿no? Y entonces ahora, efectivamente, en este momento la sociedad que tenemos ahora, el único sistema legítimamente aceptable es democracia, y ahora dentro de 50 años es otro tipo de democracia. En los años 40, en aquel momento, no estaba tan claro, y todos tenían, y entonces sí, había algunos países raros que tenían democracia, pero la mayoría de países del mundo tenía algún tipo de dictadura. Pues esa era la sociedad que había en aquella época. Por eso en el mundo la gente no protestaba tanto porque hubiera dictaduras, porque era algo muy habitual en aquel momento. En el caso de Truman, una de las pocas democracias, él sí es verdad que aunque cae muy mal en España, y usted verá en prensa diciendo ¿cómo se nota que Truman no tiene la visión que tenía Roosevelt? Es unas cosas que se dicen en ese momento en la prensa española, lo cual están usando como argumento que si Roosevelt hubiera sido presidente, no hubiera aprobado el bloqueo, digámoslo así, a España. No lo dice solo la prensa española, también lo dice la prensa americana, y es curioso que lo diga un tipo tan aparentemente enemigo de España como William Randolph Hearst. De William Randolph Hearst y sus periódicos, el grupo Hearst, sabe que eran los periódicos que se han quedado en la historia como los antiespañoles por haber hecho la campaña a favor de la guerra de Cuba. La famosa frase de William Randolph Hearst que se dice de usted póngame las fotos y yo le pondré la guerra, ¿no? El telegrama que le mandó a su fotógrafo. Es cierto que en Cuba fue totalmente anti-España. Bueno, pues se dice que poco antes de morir, William Randolph Hearst, en esa época de Truman, hace una campaña a favor de que Estados Unidos reconozca a España. España es nuestro aliado, y Franco tiene que ser nuestro aliado, y claro, ustedes embargado España y tal. Con lo cual, el grupo Hearst, que tanto había odiado a España en la etapa inicial de principios de siglo, cuando se muere Hearst, que se muere en esa época justo, España le despide con mucha gratitud. El magnate de medios que apoya a España, el amigo de España en Estados Unidos, que es algo que se comenta muy poco. Que William Randolph Hearst, el magnate de prensa anti-español oficial, en su última etapa fue muy pro-español, salvo para los de la República en el exilio, que ellos supongo que no opinarían lo mismo. Sí. Bueno, fíjate que tú lo has comentado, que es precisamente el gobierno de Truman el que siempre en el imaginario colectivo del pueblo español nos ha quedado como un gobierno muy enemigo de los intereses de España, muy enemigo de España. No dejaban de intentar que aislarnos muriéndonos de hambre, y en cambio a partir de Eisenhower quizás la imagen mejoró muchísimo, ¿no? Bueno, hay que decir que ya en la etapa de Truman se produce el cambio, ¿no? En el año 50 se revoca el bloqueo. Se revoca el bloqueo. Y es que en el fondo yo creo que Truman no tenía mucho interés en ese conflicto con España. En aquel momento se ha puesto una política de equilibrios en el mundo. Entonces tenemos a la Unión Soviética, que lógicamente ha dicho que hay que
hay que machacar a España porque son los países fascistas y tal, y tenemos a los aliados que dicen, no, España tiene que ser nuestro aliado contra el comunismo. Entonces, ¿qué hacen en ese momento en el año 48? Pues vamos a hacer un gesto intermedio. Como estamos en el mundo de equilibrio, la Unión Soviética quiere darles pal pelo, pues nosotros un intermedio, que es que esa recomendación ridícula de no mantener, recomendamos no tener embajadores en España, y bueno, no tener comercio con ellos, etcétera. Eso en el año 50 ya se revoca. Y una cosa muy curiosa, cuando España entra en la ONU, entra con el voto a favor de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por cierto, un detalle que a usted a lo mejor le puede interesar, que recuerde eso, que cuando se anuncia la recomendación a la gente de no tener embajadas en España, uno de los países, lo que pasa es que aún está en proceso de ser legalizado como país, que apoya a España es el Estado de Israel. Lo que pasa es que el Estado de Israel aún se está configurando. Pero una cosa que siempre se encanta, digamos, con razón a los franquistas reivindicar, y que los enemigos de Franco pues se prefieren obviar, era el agradecimiento que había del Estado de Israel hacia España. Es una cosa que es poco conocida. JF, lo vamos a dejar aquí en el año 50 y volvemos la próxima semana. Ok, ya con la guerra de Corea. Eso es, entre el 50 y 52 las nuevas elecciones que pierde Truman, y a partir de ahí nos metemos de lleno en la Guerra Fría que ya venía del año 45. Te mando un abrazo muy fuerte y vuelve pronto. Nada, y que la gente siga en sus encierros pasándolo lo mejor posible y no enloquezca. Un abrazo fuerte, amigo. Un saludo. Adiós.